Vamos a hablar un poquito de hipertensión arterial. La hipertensión arterial comenzó a ser reconocida como un importante trastorno cardiovascular desde los albores del siglo XX, cuando Riva-Rocci y más tarde Korokov describieron el método estigmomanométrico de medir la tensión arterial. La hipertensión arterial es una verdadera pandemia en los países desarrollados y en vías de desarrollo. ¿Qué es la tensión arterial? La tensión arterial es la fuerza que ejerce la onda del pulso, el pasaje de la sangre sobre las paredes de las arterias. Por lo tanto, la presión arterial va a depender fundamentalmente del gasto cardíaco y de la resistencia arterial periférica. A su vez, el gasto cardíaco va a depender de la presión sistólica y de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de la precarga, o sea, el grado de estiramiento que tiene el músculo al final de la diástole, la poscarga, la impedancia aórtica, la resistencia vascular periférica y de la contractibilidad cardíaca. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? Bueno, la resistencia periférica. Seguramente la resistencia periférica es el mayor determinante de la presión arterial diastólica. Fundamentalmente se ejerce a nivel de las arterias y las arteriolas más pequeñas. Hay una contracción tónica en estas arteriolas. Recuerden que las arteriolas tienen una capa importante de músculo liso. Ellas se encuentran en un 50% tanto de vasoconstricción como de vasodilatación. La resistencia arterial periférica va a depender de una serie conjunto de, digamos, mediadores, vasoconstrictores y de vasodilatadores. La adrenalina, la noradrenalina, el óxido nítrico, los tromboxanos, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver después más adelante. Recuerden que, bueno, en los pacientes que tienen hipertensión arterial suelen tener aterosclerosis, ateromatosis, por alteración a nivel del endotelio. Es una verdadera disfunción endotelial. La tensión arterial, como decíamos hace un ratito, también, bueno, tiene un control neurohumoral del sistema simpático a través de los vasoreceptores que se encuentran en la circulación periférica, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a través de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es un vasoconstrictor muy, muy potente y actúa solo en hipotensiones que son muy graves. También de factores natriuréticos que se encuentran en el corazón, el factor del BNP, factor natriurético atrial. Y como decíamos anteriormente, también a nivel local, a través de distintas sustancias que modifican la tensión, algunas son propias del endotelio, actúan a nivel local. El hipotálamo, bueno, el hipotálamo también tiene sistemas aferentes y sistemas eferentes. Ahí ven ustedes dentro de los sistemas aferentes todos receptores de presión, los aórticos, carotídeos, los cardiopulmonares, los quimiorreceptores de los grandes vasos del sistema nervioso central, los nociceptores y los estímulos corticales a nivel central. Sistemas eferentes, el sistema parasimpático, el cual tiene una función cronotrópica negativa, y el sistema simpático a través de aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción ventricular y la vasoconstricción arteriolar. El riñón tiene un control un poco más lento, más tardío.
en cuanto a el control de la tensión arterial. Es muy importante el polo vascular del riñón, donde interactúa en ese polo vascular lo que es la mácula densa, con aumento de la liberación de renina, por aumento del tono simpático y el aumento de la hormona antidiurética. Acá un poco puse algunas cosas históricas que ocurrieron en la medición de la tensión arterial. En la literatura, cuando se busca, las primeras mediciones ocurrieron en veterinaria. Fue Stephen Hales el que, digamos, colocó en la yugular, lo que sería la yugular de un caballo, midiendo la tensión arterial. Bueno, algo un poquitito más a lo nuestro. Riva Rocci en Italia diseñaron el primer esfigmomanómetro de mercurio. Y fue después, en el año 1905, Korokov, recuerdan los ruidos de Korokov y las cinco fases, donde se estandarizó los ruidos y se determinó que el primer ruido corresponde a la tensión arterial sistólica y el último ruido, el quinto ruido, la última fase, la quinta fase, corresponde a la tensión arterial diastólica. Los métodos de medición de la tensión arterial generalmente son directos. Hay algunos métodos directos, pero bueno, se utilizan en cirugías cardiovasculares centrales, donde directamente se canula y se mide la tensión arterial a través de un traductor que se introduce en alguna de las arterias del brazo. Lo que vamos a usar nosotros generalmente son métodos indirectos o también llamados no invasivos. La metodología que se utiliza son dos, o es ocultatorio o es oscilométrico. El ocultatorio es el que, digamos, fundamentalmente utilizamos nosotros, teniendo como tensiómetro el esfigmomanómetro, famoso esfigmomanómetro de mercurio, que ya se utiliza poco, o el sistema aneroide. Acá tienen un poquitito un poquitito lo que puse acá, el desarrollo de los antecedentes, un poco una línea de tiempo, ¿sí?, de los antecedentes históricos de la tensión arterial. Hay una nueva forma que utilizan los métodos oscilométricos, aquellos tensiómetros llamados electrónicos o aquellos tensiómetros que se utilizan para monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, generalmente lo que utilizan es el método oscilométrico. El método oscilométrico consiste en la obstrucción parcial de una arteria por el manguito. No solo genera sonidos de Korokov, sino también variaciones coincidentes sobre la misma onda de presión. La detección de estas variaciones, de estas oscilaciones, por medio de un filtrado de las ondas de presión, muestra una alternativa diferente de medición. Son los famosos tensiómetros llamados electrónicos. Bueno, este es el famoso, también ya antiguo, tensiómetro de mercurio. Ya casi no se utiliza, recuerden que el mercurio es tóxico. Bueno, si se caía, si se rompía, bueno, derramaba este mercurio en el piso. Para medir la presión, generalmente los tensiómetros constan de un manguito, un manómetro, una pera de goma que insuflamos, una válvula y una serie de tubos de conexión. Aquí ustedes ven el manguito del lado derecho, el manguito es inflable, y ahí ven la bolsa donde va el manguito en su interior.
El ancho, vamos a ver cuál es el tipo de manguito que corresponde utilizar. El ancho de la cámara de goma debe corresponder más o menos al 40% de, el perímetro del brazo. Y el largo de la cámara de goma al 80% del perímetro del brazo. Es decir, hay tensiómetros con manguitos para gente muy obesa, hay tensiómetros con manguito para gente muy delgada o chicos. Es importante estas condiciones técnicas de los manguitos en cuanto a lo que es el ancho y lo que es el largo. Recuerden entonces, el ancho de la cámara debe corresponder al 40% del perímetro del brazo y el largo de la cámara debe corresponder al 80% del perímetro del brazo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos un manguito inadecuado? Bueno, pueden catalogar erróneamente a una persona como hipertensa, por ejemplo, si es una persona muy gorda. Si es una persona muy gorda, el manguito evidentemente tiene que ser más largo. Tiene que ocupar el 80%, entonces dijimos, de la circunferencia. Con el uso de un manguito más ancho, la presión se subestima. Entonces, es muy importante utilizar el tipo de manguito adecuado. Entonces, manguitos para pacientes obesos, para pacientes muy delgados o para chicos, son diferentes. Bueno, vamos un poquitito a esto, que son las técnicas, la técnica de medición. El manguito de presión entonces tiene que tener el tamaño adecuado. El paciente tiene que venir a la consulta en reposo, por lo menos tiene que estar 5 a 10 minutos, tranquilo, ¿sí? No tiene que haber venido corriendo, no debe haber fumado ni tomado café 30 minutos antes y no tiene que tener la vejiga llena. Tiene que estar sentado en una silla con respaldo y con el brazo extendido y la mano en pronación sobre una tarima o el escritorio. Bueno, el estetoscopio jamás tiene que estar por debajo del brazalete. Digamos, no tiene que estar por debajo, tiene que estar más abajo, pero no por debajo del brazalete. Generalmente para tomar la presión, vamos a tomar primero la presión palpatoria. Vamos a insuflar el manguito y vamos a tomar el pulso radial. Cuando, se iguala la presión del manguito con la presión del pulso, dejamos de palpar el pulso radial. Bueno, llevamos más o menos unos 30 milímetros por encima de esa presión de cierre. Y, tomamos esa medición. Y vamos después desinflando el manguito, más o menos de 2 a 3 milímetros por segundo. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después vamos a ir, sí, a la presión auscultatoria. Entonces, cuando vamos a tomar la presión de tipo auscultatoria, insuflamos el manguito, 30 milímetros, por encima de la presión de cierre, desinflamos el manguito, ¿sí? 2 a 3 milímetros por segundo, y vamos a escuchar un primer ruido. Es el momento en que la arteria deja de estar ocluida, aparece un flujo de tipo laminar, eso corresponde al primer ruido de la primera fase del ruido de Korokov. Esa es la tensión arterial sistólica. Seguimos desinflando el manguito, como dijimos, de 2 a 3 milímetros por segundo, y en determinado momento no vamos a escuchar ningún otro ruido.
hay una igualación de la presión del manguito con respecto a la presión de la circulación. Bueno, eso corresponde a la quinta fase del ruido de Korokov, y eso es la tensión arterial diastólica. Bueno, en general, siempre cuando se toma la presión, debemos tomarla de los dos brazos. A veces debemos hacer varias lecturas. Debemos tomarla 2 veces con un intervalo por ahí de 3 a 5 minutos. Y si las lecturas difieren mucho, bueno, debemos nuevamente repetirlas. Bueno, acá ven un poquitito las fotos del procedimiento. Vemos la toma de presión en las piernas. Digamos, vemos que allí hay una enfermera que toma la presión del pulso y va a colocar el estetoscopio en la región retromalleolar interna, va a tomar el pulso tibial posterior. En la otra fotografía está tomando la presión a nivel del hueco popliteo. Y en la de abajo, bueno, la presión arterial, normalmente es la arteria braquial, ¿no es cierto? Bueno, en general, cuando tomamos la presión y tenemos un paciente hipertenso, deberíamos entonces tomarle en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en uno de los miembros inferiores. Bueno, esta es la posición correcta. Vean ustedes que el manguito, el borde inferior del manguito, se encuentra más o menos 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo. Vean el estetoscopio, la campana del estetoscopio, ¿sí? El diafragma también del estetoscopio, se puede usar la campana o el diafragma. Cómo está, no está por debajo, sino hacia abajo. Esa es la forma correcta, entonces, de tomar la presión. Nunca pongan debajo tanto la campana como la membrana del estetoscopio. Bueno, esto es algo que, bueno, no es de reciente aparición, hace tiempo que se utiliza, es el famoso mapa. ¿Qué es el mapa? El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión. Es decir, toma esto en forma, uno lo programa, toma la presión, es un aparato que se coloca y toma la presión durante las 24 horas. Se programa generalmente de día, toma la presión cada 10 a 15 minutos y en forma nocturna toma la presión cada 20 minutos. Se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Permite esto saber las variaciones que hay durante el día y la noche y diagnosticar algunas formas de hipertensión arterial, como la famosa hipertensión arterial de guardapolvo blanco. También permite evaluar los ritmos circadianos que tiene normalmente la presión. Aquí son importantes los promedios. Bueno, vean ustedes entonces los valores normales a nivel diurno. El promedio es menor de 135,85, el nocturno menor de 120,75, y en 24 horas el promedio es de 130,80. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las indicaciones? Acá tienen muchas. Bueno, la que es clásica es la hipertensión de guardapolvo blanco. También se utiliza en aquellos pacientes que tienen una hipertensión de difícil manejo, ¿no? O sea, uno a esos pacientes los trata con varios fármacos que actúan con diferentes mecanismos de acción, y nota que la presión no se controla. Y bueno, en esas condiciones uno muchas veces utiliza esto, en las hipertensiones refractarias, en la hipertensión nocturna, en la hipertensión maligna, donde hay un rápido
daño de los órganos blancos. Bueno, son muchas, las indicaciones son muchas, en su momento vamos a ver en detalle esto. Bueno, fenómeno de bata blanca o la hipertensión invertida, ¿no? Son aquellos pacientes que normalmente son o tienen normotensión cuando van al médico, cuando ingresan a una institución, cuando salen de allí son hipertensos. Bueno, hay un porcentaje de pacientes que tiene estas condiciones. Bueno, ahí ustedes ven un poquitito las curvas. Lo que es verde es la tensión arterial sistólica, lo que es rojo la presión arterial diastólica. Lo que ven abajo es la hora del día. Vean que cuando el paciente se va a dormir, después de las 22 horas, hay una caída de la tensión arterial. Normalmente, digamos, cuando dormimos, debe de caer la tensión arterial. Se llama fenómeno Dipper. Entonces, podemos encontrar un fenómeno Dipper, un fenómeno non-Dipper no tiene esa caída, un fenómeno Dipper muy acentuado, o al revés, un hiperinvertido, o sea, tiene más valores de tensión más altos de noche que de día. Bueno, entonces, durante el sueño, la presión debería de caer más o menos entre un 10 a un 20% de la presión diurna. Se llama fenómeno Dipper. Non-Dipper, donde la tensión cae menos del 10%, hiperacentuado, cuando la tensión arterial es, digamos, menor a un 20% durante el sueño, y el hiperinvertido durante el sueño es mayor que las presiones diurnas. Son distintas maneras, muchas veces, de ver cómo actúa, cómo se presenta la hipertensión durante el transcurso del día. Bueno, esto rápidamente, ¿no? Bueno, cómo se toma la presión arterial de forma directa, ¿no es cierto? O sea, se canula una arteria, se pone una especie de transductor, ese transductor se visualiza en un monitor, vemos la onda de pulso y tomamos la tensión arterial en forma directa. Esto fundamentalmente se utiliza en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía vascular central. Bueno, repasamos un poquitito entonces lo anterior. Es importante entonces cómo se toma la tensión arterial, cómo son o cuáles deben ser las características de los elementos para la toma de tensión arterial. Y saber que, bueno, existen otros métodos, el esfigmomanómetro tradicional, el aneroide, los métodos oscilométricos, los llamados tensiómetros electrónicos. Bueno, vamos a pasar a otra etapa. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico y estudio de la presión arterial? Bueno, vamos a establecer, evaluar cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, evaluar si hay daño de los órganos blancos, o sea, del corazón, la retina, el riñón, el cerebro, el fondo de ojo, etcétera, etcétera, que son cosas que, digamos, tenemos que explorar, tenemos que ver en todo paciente que es hipertenso. Después, estimar el riesgo de desarrollo de ese paciente hipertenso, qué factores de riesgo tiene, de desarrollar complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares. Y hay una cosa importante siempre, aunque no es lo más frecuente, descartar hipertensión arterial secundaria. Bueno, nuevamente estos son los principios, ya lo vimos anteriormente en las diapositivas anteriores, los principios generales, los repasan, los principios generales de la medición de la tensión arterial. Bien, ok.
Bueno, examen físico, debemos siempre hacer un examen físico. Hay estudios, vamos a irlo viendo algo este año y el año próximo. Hay estudios recomendados. Hay muchos estudios que se pueden hacer actualmente en la hipertensión arterial. Bueno, es decir, la toma de la tensión de los dos brazos, uno de las piernas, establecer la frecuencia cardíaca, medir la talla, la altura, el índice de masa corporal, ver si el paciente tiene algún signo de hiperinsulinismo, lo que llama acantosis nigricans. Eso generalmente se ve en la región del cuello, en la parte cervical dorsal. Si tiene un aspecto cushingoide o acromegálico, o tiene los ojos saltones, o es un hipertiroideo, tiene un bocio, etcétera, etcétera. Ver si la hipertensión causó algún tipo de daño neurológico. Después del Alzheimer, la enfermedad esclerohipertensiva es la segunda causa de demencia. Evaluar el fondo de ojo, tomar los pulsos a nivel periférico, ocultar los ruidos, el choque de punta, etcétera, etcétera. Bueno, vamos un poquitito a la clasificación que dijimos anteriormente de la tensión arterial. Usamos dos clasificaciones. Esta seguramente puede ser la que más utilizamos. Esta es la clasificación del Joint Committee. Vamos por el octavo Joint Committee. Yo puse la del séptimo porque, bueno, hay muy escasas diferencias y me parece esta más didáctica. Vean ustedes que en el Joint National Committee es un comité que cada tantos años se reúne y establece normas de medición, normas de tratamiento, normas educativas sobre la hipertensión arterial. Vean ustedes que clasifica presión arterial normal a aquellos pacientes que tienen una sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80. Prehipertensión, aquellos pacientes que tienen entre 120 y 139 de sistólica o entre 80 y 89 de diastólica. Hipertensión estadio 1, aquellos pacientes que tienen entre 140 y 159 de sistólica o 90 a 99 de diastólica. Estadio 2, aquellos pacientes que tienen más de 160, igual o más de 160, de tensión arterial sistólica o más de 100 de diastólica. ¿Sí? Bueno, la otra clasificación es esta, me parece un poquitito más larga, pero tiene sus equivalencias con la anterior. Es la clasificación europea, donde considera que la presión arterial óptima corresponde a una sistólica por debajo de 120 y una diastólica por debajo de 80. Presión arterial normal entre 120 y 129 y o 80, 84 de diastólica. Presión arterial, digamos, normal alta entre 130 y 139 de sistólica y o 85, 89 de diastólica. Ya hipertensión, grado 1, entre 140 y 159 de sistólica y o 90 a 99 de diastólica. Grado 2, entre 160 y 179 de sistólica y o 100, 109 de diastólica. Grado 3, más de 100, igual o más de 180 de sistólica y o igual o más de 110 de diastólica. Y lo que es hipertensión sistólica aislada, es aquellos pacientes que tienen igual o más de 140 de sistólica y una diastólica por debajo de 90. Bueno, ¿cuáles son los llamados daños de órgano blanco? Bien. Bueno, el corazón,
la hipertrofia ventricular izquierda, el corazón que es sometido a un aumento de la tensión, trata de protegerse aumentando, sí, aumentando la cantidad de fibras musculares, hipertrofiándose. Fundamentalmente lo que es el agrandamiento del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Eso, digamos, puede llegar a ocasionar, después de mucho tiempo, cierto grado de insuficiencia cardíaca. También en esto aumenta la probabilidad de tener enfermedad coronaria, afectación de la función renal o proteinuria por una glomerulopatía de tipo esclerohipertensiva, lo que llama angionefroesclerosis, retinopatía diabética y enfermedad vascular cerebral. Bueno, acá ven lo que es, digamos, el fondo de ojo. Esta es una clasificación del fondo de ojo hipertensivo, es la clasificación de Keith y Wagener. Acá arriba tenemos el grado 1. Los vasos más finitos son las arterias y los vasos más gruesos son las venas. Aquí vemos la papila y el grado 1 de fondo de ojo hipertensivo es un afinamiento, vemos un afinamiento de las arterias con respecto a las venas. Generalmente la relación entre la arteria y la vena tiene que ser 2:3. Acá vemos que es 1:3. Hay un afinamiento entonces y hay un aumento del brillo. Esto es un fondo de ojo de tipo hipertensivo, grado 1. Acá, en este otro dibujito, tenemos acá el fondo de ojo hipertensivo grado 2. Vean que, bueno, tiene el afinamiento de las arterias y de alguna manera esas arterias cuando cruzan la vena es como que la aplastan. Eso se llaman cruces arteriovenosos patológicos. Vean la diferencia con respecto a lo anterior. ¿Sí? Vean la diferencia con respecto al anterior. Eso se llama signo de Gunn y Salus. Fondo de ojo hipertensivo grado 2. En el fondo de ojo hipertensivo grado 3 vemos todo lo anterior y vemos algunos exudados fibrosos, blancos, y otros exudados más recientes, hemáticos. Esto es un fondo de ojo hipertensivo grado 3. El grado 4 tiene todo lo anterior, y fíjense la papila. Fíjense que hay un edema de la papila. La papila está toda edematizada. Vean la diferencia con las anteriores. No pueden ver bien los bordes de esa papila, ¿no? Esto es un fondo de ojo hipertensivo grado 4. Bien, acá vemos una placa de tórax, vemos lo que es el corazón normal y un corazón agrandado. Cuando el ventrículo izquierdo se agranda, ¿sí? El choque de punta se va hacia abajo y hacia afuera. Cuando se agranda el ventrículo derecho es al revés, es, digamos, hacia arriba y hacia afuera. Cuando se agranda el ventrículo izquierdo por la hipertensión arterial, el choque de punta se desplaza hacia abajo y hacia afuera. Bueno, vean la diferencia de tamaño cardíaco. Ya van a ver en los prácticos cómo se toma el índice cardiotoráxico. Vemos un índice cardiotoráxico en el lado derecho que está alterado. Hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, otra manera de objetivar la hipertrofia ventricular izquierda es a través del electrocardiograma. Entonces hay varios índices, el índice de Sokolov, el índice de Cornell, la desviación del eje, una serie de índices que vamos a ver cuando veamos electrocardiograma.
Bueno, esto todo paciente hipertenso tiene que tener un electrocardiograma, ¿sí? ¿Ok? Recuerden que, bueno, muchas veces el paciente tiene hipertrofia ventricular y no se ve, no la pueden encontrar en el electro. Entonces, el otro estudio importantísimo en los pacientes hipertensos es este, que es el ecocardiograma. Es el gold estándar para evaluar la hipertrofia. Ustedes pueden medir el espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo, el espesor del septum, pueden evaluar el tamaño de las cavidades, pueden evaluar digamos, la motilidad, pueden evaluar la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, que es el equivalente a la fracción de eyección. Bueno, es importantísimo entonces el ecocardiograma bidimensional. Bien, con respecto a la parte cerebral, estos pacientes pueden tener infartos de tipo isquémicos, infartos de tipo hemorrágicos, o, digamos, pueden tener una hemorragia subaracnoidea. En general, en la hemorragia cerebral, lo que se afecta es la arteria lentículo estriada. Es decir, cuando hay un hematoma a causa de la hipertensión arterial, hay un hematoma localizado en la región de la cápsula interna de los pacientes. Bien, creo que tenemos algunos, bueno, esto también son definiciones, que puede ser un ataque isquémico transitorio. Un ataque isquémico transitorio es un déficit focal. El paciente tiene un trastorno del habla, tiene un trastorno motriz focalizado en el brazo, en la pierna, que tiene una duración limitada. Generalmente es menos de una hora, a veces puede durar 24 horas, pero bueno, cuando dura 24 horas la posibilidad que no sea transitorio, sino sea definitivo, es mayor. La encefalopatía hipertensiva, esos generalmente son pequeños infartos de los llamados vasos comunicantes, arterias cortitas, de menos de 2 centímetros, que comunican la circulación superficial arterial con la circulación profunda. Bueno, esos son los llamados infartos lacunares. Bueno, la demencia multiinfarto, dijimos, el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, o aquellos pacientes que por ahí son asintomáticos, pero cuando uno hace un estudio de imágenes del encéfalo, aparecen lesiones. Bueno, lo que vemos acá, bueno, en el lado izquierdo de ustedes, ven una resonancia. Todos esos puntos blancos son áreas isquémicas pequeñas, menos de 2 centímetros de diámetro, son bien periventriculares, vean ustedes, son bien periventriculares, se llama Binswanger. Eso generalmente se ve en los pacientes hipertensos diabéticos, son infartos lacunares. Bueno, después, en el lado derecho de ustedes, vemos tomografías. En la primera es una tomografía normal, donde vemos la cápsula interna, los núcleos de la base, los ventrículos laterales, los cuernos anteriores, los cuernos posteriores. La siguiente figura, ahí vemos algo que es de un color blanco, intenso, es una imagen hiperdensa. Bueno, esto es un hematoma. Este es un hematoma capsular a nivel de la cápsula interna, con cierto efecto de masa. Vean cómo desvía un poquitito la línea media. Y hay un edema perilesional. Hay un edema de tipo perilesional. Bueno, este es el clásico hematoma hipertensivo. En la otra tomografía vemos una imagen hipointensa, hipointensa que afecta parte del lóbulo frontal
y parte del lóbulo parietal. Esto generalmente es un infarto de la silviana, de la parte inicial de la silviana. Es un infarto, entonces, silviano. Un infarto muy, muy extenso. Bien, la hipertensión arterial, recuerden que es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Otras causas de insuficiencia renal ustedes las tienen colocadas allí en la diapositiva. Bueno, acá tienen alguna cosa un poquitito interactiva de las lesiones de los órganos blancos. El corazón, el riñón, hay una disfunción del endotelio, la parte cerebral, como dijimos anteriormente. También esto trae aparejado alteraciones en los vasos grandes, hay un daño ateromatoso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo mayor que pueden acompañar en un paciente? Bueno, la hipertensión arterial es uno, y uno muy importante, ¿no? El tabaquismo es otro, un índice de masa corporal mayor de 30, el sedentarismo, la dislipemia, la diabetes, la edad, ¿sí? Y también la microalbuminuria o el deterioro de la función renal. Es decir, cuando uno tiene un deterioro, digamos, ya relativamente importante de la función renal con un filtrado glomerular por debajo de 60. Bueno, esto ya lo conocen, es el score de Framingham, ¿no? Donde, digamos, ustedes tienen la edad, toda una serie de puntajes, ¿sí? Donde tienen colesterol, si una persona fuma o no fuma, el colesterol HDL y la presión arterial sistólica. En este score de Framingham carece de algo importante que no está, digamos, no está la diabetes, y digamos, es un determinante importante entonces del riesgo cardiovascular y cerebral, la diabetes mellitus. Bien, ok. Bueno, esto lo vamos a ver, no se asusten, lo vamos a ver un poquitito mejor cuando veamos el año que viene hipertensión arterial. Es decir, cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial, tenemos que evaluar si el paciente tiene factores de riesgo, ¿sí? Y si tiene factores de riesgo, tiene uno factor, tiene dos factores, o tiene más de 3 factores, o es un diabético, o tiene, digamos, daños de órganos blancos, o tiene insuficiencia renal, ¿sí? Esto es importante para determinar el riesgo, porque cada uno de estos estamentos tiene un tratamiento diferente y una manera estratégica diferente. Bien. Hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial secundaria en general cada vez es menor. Digamos, aproximadamente entre del 5 al 10% de los pacientes pueden tener hipertensión arterial secundaria. Bueno, hay muchas causas de hipertensión arterial secundaria. Pueden haber drogas que causan drogas simpático-miméticas, corticoides, antiinflamatorios, que uno siempre debe interrogar en estos pacientes. La obesidad, el alcoholismo, la apnea del sueño. Muchas veces hay pacientes que son refractarios, son catalogados como hipertensos refractarios, ya que tienen 3 medicamentos que actúan de manera diferente, y uno de los cuales es un diurético, y en realidad lo que tienen simplemente es una apnea del sueño. Ustedes corrigen la apnea del sueño y el paciente va a requerir menos medicación o tal vez ninguna. Enfermedades renales, glomerulopatías crónicas, estenosis de la arteria renal, enfermedades endocrinas, ¿sí?
la ingesta de anticonceptivos orales, la coartación de aorta, que siempre debemos buscarla, tomando la presión en los dos brazos y en uno de los miembros inferiores. Bueno, ¿cuándo sospechamos hipertensión arterial secundaria? Bueno, a ver, si un paciente inicia un cuadro de hipertensión joven, por debajo de los 35 años, cuando no tiene una historia familiar de hipertensión arterial, cuando existen soplos en la región abdominal, periumbilical, que puedan ser expresión de alguna estenosis de la arteria renal, cuando la hipertensión es muy acelerada, es una hipertensión maligna, con un genio maligno, hay un rápido deterioro de todos los órganos blancos, entonces es una hipertensión maligna. En la hipertensión refractaria, cuando utilizamos más de 3 drogas diferentes, en la hipertensión asociada a patología vascular, en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, en aquellos pacientes que tengan por ahí un feocromocitoma. No es tan frecuente, siempre lo buscamos, no es tan frecuente, son aquellos pacientes que tienen crisis simpático-miméticas, de repente tienen una rápida elevación de la tensión arterial, tienen cefaleas, tienen taquicardia, tienen piloerección, tienen sudoración. Bueno, esto hay que diferenciarlo mucho de los ataques de pánico. Bueno, los pacientes con Cushing, los pacientes que tienen hirsutismo y tienen estrías en el síndrome de Cushing, en aquellos pacientes que tengan alguna afectación renal, la poliquistosis renal. La poliquistosis es una causa importante de insuficiencia renal crónica terminal y de hipertensión arterial. Bien, la hipertensión endocraniana también hay que buscarla. Bueno, hay toda una serie de estudios que vamos a tener que hacer cuando sospechamos una hipertensión arterial secundaria. Bien, esto un poquitito también en la estratificación del riesgo, como habíamos visto en una diapositiva anterior. Me voy a tener 2 minutitos en esto, lo que es apnea del sueño. Debemos siempre buscarla en aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial refractaria, en aquellos pacientes que tengan un cuello corto, en aquellos pacientes que tengan un talle de camisa, digamos, mayor de 42, 44, en aquellos pacientes donde el familiar refiere que son roncadores y en determinado momento dejan de respirar, lo que se llama apnea del sueño. El gold estándar es el estudio de polisomnografía, es un estudio del sueño donde monitorea la tensión arterial, los movimientos oculares, la saturometría, o sea, digamos, de alguna manera, qué cantidad de oxígeno existe en la sangre, los movimientos de los músculos respiratorios accesorios, los ruidos, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es una cosa práctica, es decir, cuando viene un paciente gordito, con cuello corto, ancho, bueno, le abren la boca, y establecen este índice, que es el famoso índice de Malampati. Malampati era un anestesista que clasificó un poquitito el paladar, la boca, la cavidad bucal y el paladar, de acuerdo a la dificultad que tenía para hacer una intubación orotraqueal. Bueno, acá vemos en la parte más izquierda de la diapositiva, digamos, vemos la úvula, vemos los pilares, podemos ver la faringe de atrás, ¿sí? Esto es un Malampati clase 1. El Malampati clase 2, vean que ya la úvula no se ve también, no se ve por arriba de la parte de atrás de la lengua. Este es un Malampati tipo 2. En clase 3
ya no vemos la úvula, vemos muy poco lo que quedan de los pilares, y la clase 4 prácticamente vemos el paladar óseo, vemos la lengua y el paladar óseo. Bueno, esto es lo que se ve en la apnea del sueño. La apnea del sueño en realidad es un fenómeno obstructivo donde hay un colapso de la parte superior de la orofaringe, y los pacientes, digamos, hacen una apnea de tipo obstructiva, y esto ocasiona una disfunción del endotelio. Es una hipertensión también de tipo renino dependiente. Bien, aquí terminamos entonces la clase.